Buenas tardes, señores estudiantes. Ya vamos a dar inicio. Solo estoy esperando que ingresen algunos otros estudiantes. Ya vamos a dar inicio en unos minutos, por favor. Gracias. Bueno, muy bien, señores estudiantes. Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio. Creo que ya ingresó la mayoría de estudiantes. A un principio teníamos problemas porque no había cupo para todos, pero ahora no pasan, no llegan a 90 siquiera. Entonces estoy esperando que pudieran ingresar. Bien, hoy es nuestra última clase, nuestra última sesión antes del descanso de la Semana Santa o Semana Mayor, y entonces vamos a tratar el tema de la fe pública, que se relaciona con esa facultad, esa potestad que el Estado le confiere al notario para robustecer, así, para robustecer con una presunción, se presume, una presunción de veracidad. La fe pública es un elemento intrínseco del Estado. Sin embargo, el Estado, a través de sus facultades que tiene, tanto en la Constitución Política de la República como en disposiciones jurídicas diferentes, le confiere al notario, a ciertos funcionarios, digamos, le confiere a ciertos funcionarios esa potestad, porque no solo el notario tiene fe pública. Entonces le confiere a ciertos funcionarios esa potestad de robustecer con una presunción, se presume,
de autenticidad, ¿no? Los actos o contratos o las diligencias administrativas o judiciales que realice cada uno de estos funcionarios. El punto de partida va a ser el artículo que tantas veces hemos leído, es el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, donde vamos a encontrar regulado que los documentos extendidos o expedidos por notario, funcionario público o empleado público producen fe y hacen plena prueba. 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Los documentos autorizados por notario o por funcionario o empleado público en el ejercicio de su cargo producen fe y hacen plena prueba. Es decir, ahí tenemos las tres categorías de funcionarios, y pongámosle mucha atención a eso, las tres categorías de funcionarios, y aquí está la teoría funcionarista. Aquí está la teoría funcionarista. Entonces tenemos tres funcionarios que tienen esa potestad, esa facultad, ¿no? O tres categorías de funcionarios: el notario, los funcionarios públicos y los empleados públicos. Estos dos últimos en ejercicio de su cargo. Entonces vemos que esa es la fe pública, ¿no? Y cuando nos preguntamos, porque aquí tenemos el programa, dice definición, ¿cómo podemos definir la fe pública? Bueno, pues la fe pública, así en general, es esa potestad, ese atributo, esa facultad, ¿no?, que el Estado le delega a través de la ley a ciertos funcionarios. Esa es la definición de fe pública, porque hay distintas clases de fe. Está la fe de creer en algo que no hemos visto. Tenemos fe en alguien, tenemos fe, por algo tenemos fe. Pero esa es la fe que tenemos aparte de la fe pública. Y la fe pública es esa facultad, es esa potestad, esa atribución que el Estado le confiere a ciertos funcionarios, ¿sí?, para robustecer con una presunción de veracidad los actos o contratos o diligencias administrativas o diligencias judiciales. Los actos o contratos es para el notario. Diligencias administrativas para los funcionarios administrativos, empleados públicos administrativos. Y las diligencias judiciales para los jueces, los magistrados, que son funcionarios judiciales. Entonces, vemos las tres categorías de funcionarios que el Estado les ha delegado la fe pública. Es esa potestad, es ese atributo. No como dicen algunos cuando uno les pregunta en el examen técnico profesional, ¿qué es la fe pública? Es aquella que tiene el notario, pero aquella que es aquella que tiene el notario. Ahí no me están diciendo nada. Entonces, la fe pública es esa potestad, eso delega a ciertos funcionarios para robustecer con presunción de veracidad, presunción, así subrayado, se presume de veracidad los actos, diligencias o contratos que autorizan. Entonces vemos ahí que esa es la fe pública. Pero decimos tres categorías de funcionarios y ahí se va a determinar cuántas clases de Guatemala y cuántas clases de fe pública se conocen desde el punto de vista doctrinario. Y vamos a encontrar que hay fe pública administrativa, funcionarios o empleados públicos. Yo les digo, y vean, yo se los recomiendo, no les digo, no los obligo a hacerlo, porque eso ya queda a voluntad de cada quien hacerlo. Hagan una nómina, una lista de documentos extendidos por funcionario público que tengan fe pública. Yo les podría decir, el documento personal de identificación está robustecido con una presunción de veracidad.
porque ha sido extendido por un funcionario. Bueno, pero aquí es el Registro Nacional de las Personas. Pero hagan una nómina, hagan una lista de documentos extendidos por funcionario o empleado público y pueden dividirlo. Por ejemplo, los antecedentes policiales, antecedentes y los antecedentes penales. ¿Quién los extiende? ¿Empleado o funcionario público? Documentos, por ejemplo, el pasaporte, la licencia para conducir, ¿quién los extiende? ¿Empleado o funcionario público? ¿Tienen fe pública esos documentos? Cuando la gente los detiene y le dice, dicen así, denme sus papeles, ¿verdad? No son documentos. ¿Y qué le pide? La licencia para conducir. Y eso tiene fe pública. Se presume que es verídico. Bueno, entonces vemos ahí que esa es la fe pública, es una potestad, es un atributo, es una facultad, no es aquella, no, aquella que tiene el notario, no, porque ahí sí saber qué me están diciendo. Pero la fe pública se clasifica, ¿no?, en distintas formas. Por ejemplo, incorpórea, ¿no? La fe pública incorpórea, abstracta, no se ve, no se ve. Llamada también fe pública incorpórea, abstracta, llamada también fe pública institucional, porque es de la institución. El funcionario o el empleado público la materializa con la firma. Él la materializa cuando se extiende una certificación del registro civil, del registro mercantil general de la República. Esos documentos pues tienen fe pública, pero se materializa con la firma del funcionario. Y entonces vemos que llamada también institucional, porque es de la institución. Por ejemplo, el Registro Nacional de las Personas, o el Registro General Mercantil de la República, o el Registro Electrónico de Poderes. Es la institución de su cargo, porque la fe pública no es del funcionario. Materializa. El funcionario la hace público cuando extiende los documentos. Otra vez tenemos problema con esto. Me tardé porque intenté usar otra plataforma, pero me fue difícil. Bueno, yo siempre he usado la cámara. Yo siempre he usado la cámara, no he tenido problema con eso. Bueno, la voy a apagar, pero yo siempre he tenido la cámara encendida, yo siempre lo he acostumbrado. Pero vamos, si eso nos ayuda, pues lo vamos a hacer de esa manera. Yo ya lo reporté a la coordinación y pues no me dieron ninguna noticia. Bueno, no sé si ahí se mejoró el audio. Se le escucha bastante mejor, notario. Muy bien, gracias. Muy bien, bueno. Entonces les decía que la fe pública se va a clasificar dependiendo del funcionario o empleado público que extienda los documentos. Entonces tenemos fe pública administrativa. Yo les recomiendo, hagan una nómina de documentos que tengan fe pública administrativa. Y el fundamento jurídico lo podemos encontrar en el artículo 186. Los documentos extendidos por funcionario público o empleado público en ejercicio de su cargo producen fe
y hacen plena prueba. Entonces ahí tenemos el fundamento jurídico de la fe pública administrativa. También tenemos fe pública registral. En el Código Civil encontramos regulado lo concerniente al registro de la general de la propiedad. En 1124 y siguientes vamos a encontrar regulado todo lo concerniente al registro general de la propiedad y vamos a ver que extiende certificaciones, hace anotaciones, cancela inscripciones, todos esos documentos que tienen fe pública registral. De la misma manera, en el artículo 332 del Código de Comercio se regula lo concerniente al registro mercantil general de la República. Es decir, los documentos extendidos por estos funcionarios se clasifica como fe pública registral, ¿sí? La fe pública registral. Y entonces encontramos ya dos categorías de fe pública. La fe pública administrativa, la fe pública registral. Cuando nosotros solicitamos una certificación de partida de matrimonio, una certificación de partida de nacimiento, una certificación de partida de defunción, una certificación de partida de cambio de nombre, una certificación de partida de capitulaciones matrimoniales, es decir, todo lo concerniente que se inscribe en el registro civil, pues tiene fe pública registral. Fe pública registral. De la misma manera, lo que se extiende en el registro general de la propiedad, tanto el central en la ciudad de Guatemala como el segundo registro en la ciudad de Quetzaltenango tienen fe pública registral. Y el electrónico de poderes del Archivo General de Protocolos también tiene fe pública. La otra categoría, fe pública administrativa, fe pública registral. Esas dos clases de fe pública están incluidas dentro de la fe pública institucional, fe pública incorpórea o abstracta, porque es de la institución. Si bien es cierto que para ser registrador mercantil, tal como lo regula el artículo 332 del Código de Comercio y en el Código Civil se regula que para ser registrador mercantil o para ser registrador de la propiedad se requiere ser notario, pero ahí no está haciendo uso de la fe pública notarial, no, ahí está haciendo uso de la fe pública registral, porque él es el titular del registro y como consecuencia es una fe pública de carácter institucional, es de la institución. Lo mismo sucede con el registrador civil del Registro Nacional de las Personas. Cuando nombran al registrador civil, pues lógicamente lo que va a ejercer es una fe pública registral. La fe pública notarial no, porque va a recibir sueldo del Estado, va a desempeñar un cargo público y como consecuencia de ello no puede ejercer la fe pública notarial, lo que va a ejercer es la fe pública registral. Y entonces ya llevamos dos categorías, la fe pública administrativa, la fe pública registral, y tenemos también la fe pública judicial. La fe pública judicial es aquella presunción, los documentos, las certificaciones, las resoluciones, ustedes saben las categorías de las resoluciones, que se dictan en los tribunales de justicia o en los órganos de jurisdicción. Y esto lo vamos a encontrar regulado en los artículos del 171 al 177 de la Ley del Organismo Judicial. Ahí vamos a encontrar regulada la fe pública judicial. Y la fe pública judicial, quien la extiende es el secretario. Si vemos el artículo 173 de la Ley del Organismo Judicial, vamos a encontrar lo siguiente: si el secretario del tribunal fuere notario, podrá dar fe plena de las actuaciones judiciales.
Pero este artículo muchas veces nos confunde porque menciona si fuera notario. Quiere decir que ya tenga el título de notario, pero como es un funcionario del organismo judicial, no puede ejercer la fe pública notarial. Lo que va a ejercer es la fe pública judicial. La fe pública judicial es lo que va a ejercer el secretario del tribunal. Cuando el secretario no es notario, pero yo creo que ahora en la actualidad, creo que a todos, como requisito para ser secretario de un tribunal o de un juzgado, tienen que tener los títulos de abogado y notario. Pero si fuera el caso que no fuera notario, que aún no tuviera el título, yo tengo entendido que le señalaron un plazo para que pudieran graduarse y poder continuar en el cargo, pero suponiendo que no fuera, entonces esa fe pública va a tener la firma del secretario con el visto bueno del juez. Ahí, como él no es notario todavía, pues no ha obtenido el título, no solo firma él, sino que también firma el titular del juzgado o del órgano jurisdiccional. Esto lo encontramos en los artículos del 171 al 177 de la ley del organismo judicial. Entonces vemos las categorías de fe pública administrativa, fe pública registral, fe pública judicial. Estas tres clases o tres categorías de fe pública forman parte de la clasificación fe pública institucional, abstracta, no se ve. Lo que pasa es que es el titular el que lo materializa, el que firma. Entonces vemos la doctrinaria de fe pública institucional abstracta o incorpórea, está integrada por la fe pública administrativa, registral y judicial. Ahí están las tres categorías. Y la cuarta categoría es la llamada fe pública personal. Ahí se llama, allá es incorpórea, no se ve. Aquí es personal, llamada también corpórea, o llamada también fe pública notarial. Esa es la fe pública notarial. Fe pública notarial, llamada también personal, porque ya vimos que no se puede delegar, lo vimos en el 154 de la Constitución Política de la República, y vemos en el artículo 1 del Código de Notariado que el notario tiene fe pública, es él, es la persona del notario quien ejerce la fe o fe pública corpórea, de corpus, de cuerpo, o el Código de Notariado en el artículo 1, donde se determina que el notario tiene fe pública. ¿Para qué? Para autorizar actos o contratos a requerimiento de parte o por disposición de la ley. Para autorizar, ¿no? Ya sabemos qué es autorizar, ya sabemos cómo se autoriza, me recuerdo que lo explicamos bien en la sesión anterior, la firma del notario precedida de las palabras ante mí. Y cuando el notario es el propio otorgante, precedida de las palabras por mí y ante mí, ¿sí? Es que yo les digo porque muchos me escribieron cómo se materializa el consentimiento, muchos me escribieron con la firma, pero no es solo con la firma. Algunos otros me escribieron con la firma y ya me dijeron la web y la impresión dactilar, eso me escribieron. Pero fue raro, contadísimos aquellos que me escribieron la firma del otorgante y en caso que no pueda o no sepa firmar, la impresión dactilar y en este caso firmará un testigo. Sí, está en la ley. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Solo leer el numeral 12 del artículo 29 y copiarlo, porque miren, hasta eso era. Ahora tienen todo ahí para el examen, tienen sus códigos, sus leyes, copias si tienen copias. Les digo yo, hasta porra tienen. Ahí tienen un grupo adelante haciéndoles porra para el examen. Y allá cuando eran las clases presenciales, su variante y su bolígrafo nada más. Y hay quienes decían, miren quién me presta un bolígrafo que no traje.
Bueno, digo yo, no llevaban bolígrafo para escribir, y eso era todo lo que podían utilizar. Entonces, por eso yo trato ahora, estoy tratando de hablarles despacio, estoy tratando de hacer énfasis, aunque usted diga tanto que repite lo mismo, pero esa es la intención. Le recomendé que hicieran una nómina, ahora les recomiendo una nómina de documentos que extiende un funcionario público, una nómina de documentos que puede extender un empleado público, una nómina de documentos que extienden los registradores, ya mencionamos varios, y puede ser el registro mercantil, el registro electrónico de poderes, el registro general de la propiedad, tenemos tantos registros, hasta el registro de ciudadanos, el registro civil. Bueno, entonces vemos ahí que eso es la parte de la fe pública, que tenemos la definición, ya vimos aquí según esto, el fundamento. Bueno, el fundamento de la fe pública tiene dos fundamentos. Uno es jurídico, que dependiendo del funcionario, por ejemplo, la fe pública registral la vamos a encontrar en el Código Civil en cuanto al registrador de la propiedad, en la Ley del Registro Nacional de las Personas y su reglamento en cuanto al registro civil del Registro Nacional de las Personas, en el Código de Comercio en cuanto al registro a la fe pública registral, en el acuerdo de la Corte Suprema que regula el registro electrónico de poderes, donde está también regulada la fe pública registral del registrador del registro electrónico de poderes. Ahí tenemos, entonces, es el fundamento jurídico. Y la del notario, que lo tenemos en el artículo 1, del Código de Notariado. Ahí encontramos la fe pública notarial. Ya vimos entonces, para recapitular, doctrinariamente, la fe pública se clasifica en dos grupos. La fe pública institucional, de la institución, llamada también fe pública incorpórea o abstracta, donde encontramos la fe pública judicial, la fe pública administrativa y la fe pública registral. Y el otro grupo es la fe pública personal, llamada también corpórea, llamada también fe pública notarial. Ustedes tienen un carnet que los identifica como estudiantes de la Universidad de San Carlos y de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Ese será un documento que tiene fe pública. Ustedes solicitan sus certificaciones de cursos aprobados cada semestre que van concluyendo, piden una certificación de cursos. En la fe pública, ese documento. Entonces vemos, por eso les digo, hagan una nómina de documentos de las distintas categorías de fe pública. Bien, pues el fundamento jurídico es eso. Cada artículo que va a regular el funcionario de cada registro y para los empleados públicos o funcionarios públicos, el fundamento jurídico es el 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Los documentos extendidos por notario, funcionario o empleado público producen fe y hacen plena prueba. Ahí nos damos cuenta, ahí está la fe pública en general, es decir, todas las clases de fe pública. Entonces, ese es el fundamento jurídico, pero en el programa dice fundamento. Ahí no se consigna fundamento, nos regula, pero no nos dice qué clase de fundamento, no dice fundamento jurídico. Pero hay otro fundamento que es un fundamento social, digamos. Porque la necesidad de la fe pública, en primer lugar, es que el Estado debe de cumplir con el artículo 2, con sus deberes. Bueno, pues no los cumple todos, pero el Estado debe de cumplir con los deberes que le impone la Constitución. La seguridad. Y aquí se refiere a la seguridad de los documentos extendidos por notario, por funcionario público o por empleado público. Entonces ahí vamos a tener la seguridad. Ese es el fundamento. El fundamento social es que se necesita, si no hubiera fe pública de funcionarios, entonces no habría una estabilidad dentro de la sociedad. Por eso el notario, a algunos tratadistas le llaman que es embajador de la paz, dice, pues la fe pública que tiene le da estabilidad a las relaciones contractuales de las personas.
garantiza el cumplimiento de las obligaciones. Entonces, ese es el otro fundamento que tenemos, pero el fundamento jurídico lo vamos a encontrar en cada ley dependiendo. Clases de fe pública, ya vimos, la registral, la administrativa, la judicial, la extrajudicial. Bien, también la notarial también le llaman extrajudicial. Yo no le encuentro sentido que le llamen extrajudicial, pero yo prefiero, y si se dan cuenta, aquí no está esa clasificación que hacemos de dos, la fe pública institucional y la fe pública personal. Bien. Y el campo de la fe pública, ¿cuál es el campo de la fe pública? Bueno, el campo de la fe pública es el documento, y para el notario, el instrumento público. Ya vimos que el notario, y esas respuestas sí la mayoría me lo contestó bien, aunque algunos no consignaron bien los fundamentos jurídicos, pero la respuesta sí, los instrumentos públicos que el notario puede autorizar: escritura matriz o escritura pública, acta notarial, toma de razón de legalización de firma, protocolaciones, auténtica de firma, auténtica de documentos, transcripción del acta notarial que autoriza el testamento cerrado. Esos son los 7 instrumentos que el notario puede autorizar, y en ellos, allí se materializa, ese es el campo de la fe pública. Entonces vemos ahí que ahí hemos concluido prácticamente ya el tema número 6, que se denomina fe pública. No sé si hay dudas, si hay comentarios, si hay observaciones, porque me he dado cuenta que no ha quedado claro muchas cosas de las que yo me he permitido analizar aquí. He visto que no ha quedado claro. Por ejemplo, eso del derecho notarial aplicado, la mayoría me falló. La mayoría me falló. No me pudieron contestar qué es el derecho notarial aplicado. Solo me dijeron que eran disposiciones que estaban en otras leyes, pero eso no es el derecho notarial aplicado. El derecho notarial aplicado son aquellas disposiciones jurídicas que se encuentran dispersas en otras leyes, que es lo que ustedes me escribieron, pero les faltó, que regulan requisitos de forma, porque el derecho notarial puro son las disposiciones que están en el Código de Notariado que regulan requisitos de forma, como el 29, el 31, el 42, el 44, el 55, el 61. Esos son que regulan requisitos de forma, es decir, qué debe de contener cada uno de esos instrumentos públicos. Mientras que el derecho notarial aplicado sí regula, son disposiciones jurídicas que se encuentran dispersas en otras leyes, pero que regulan requisitos de forma. Por ejemplo, ¿qué requisitos debe de contener la escritura donde se constituye o se somete un inmueble al régimen de propiedad horizontal? Lo leímos, ese artículo lo leímos. ¿Qué requisitos debe de contener el acta notarial de arresto domiciliario? También leímos el 294 bis del Código Procesal Penal. Leímos también qué requisitos debe de contener el acta notarial de inventario en el Código Procesal Civil y Mercantil. También lo leímos. Es que vean, ese es el derecho notarial aplicado. Regula requisitos de forma. No es cualquier ley, cualquier artículo. Lo mismo sucede con el derecho notarial puro. No es cualquier artículo del Código de Notariado. Son solo aquellos que regulan requisitos de forma que debemos de cumplir para redactar determinado instrumento público. Yo cuando estoy calificando ayer digo, bueno, pero si no tantas veces que le digo dudas, comentarios, observaciones, está todo claro, sí me ponen todo diáfano, todo claro, pero cuando me lo escriben, digo yo, no estaba claro. Bien, entonces no sé si de la fe pública hay dudas, comentarios, observaciones, o de veras sí quedó todo claro. Este tema es más fácil, este tema es más sencillo, pero no sé. A ver qué dice Luis Muñoz. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. A mí me queda duda con esto. Tardes. Que si los doctores... Buenas tardes, Lick. Me queda un poco de duda con esto de los doctores a la hora de que uno va al hospital o a cualquier lado, como ahora los trabajos piden tarjeta de manipulación de alimentos y tarjeta de salud. ¿Eso también se podía tomar como una fe pública administrativa de parte de los doctores? Porque dan fe de que uno está sano y no tiene ninguna enfermedad. Así es. Sí. Bueno.
Correcto. Esa es una fe pública de carácter administrativo, es un empleado público. Por ejemplo, en el artículo 93 del Código Civil se regula que, no, perdón, es el 97, donde se regula el certificado de salud cuando vamos a autorizar un matrimonio. Nosotros le solicitamos a los contrayentes que nos presenten el certificado de salud justamente como usted dice. Entonces, el médico, porque no es doctor, porque hay doctores en derecho, y nosotros no extendemos esos certificados, pero el médico es el que extiende ese certificado, y ese es parte de él, es un empleado público, y él tiene fe pública administrativa. Así estamos en lo correcto, Luis. No sé si me escuchó, Luis. Sí, gracias. Muy bien, de acuerdo. Bueno, no sé si hay alguna otra duda, algún otro comentario, alguna otra observación. A ver, ¿quién? Ana Rebeca. Sí, le escucho, Rebeca. Buenas tardes, notario. Buenas tardes. Una consulta. En los fundamentos de la fe pública, usted indicó el fundamento jurídico y mencionó Código de Comercio, Código Civil y ¿cuál El es? Código de Comercio en el 322 está regulada la fe pública del registrador mercantil. Ahí lo vamos a encontrar, lo concerniente al registro, los documentos que se inscriben en el registro mercantil, lo que extiende el registrador mercantil. La fe pública judicial la encontramos en del artículo 171 al 177 de la ley del organismo judicial. Y en cuanto a la fe pública del registrador de la propiedad, lo vamos a encontrar en los artículos del registro que están en el Código Civil, 1216 al 1219, donde se determinan qué requisitos se requieren para ser registrador de la propiedad, quién nombra al registrador, qué es lo que está ahí Muchas gracias. en el Código Civil. Y por supuesto que en cuanto al registro civil del Registro Nacional de las Personas, tenemos que irnos a la ley del Registro Nacional de las Personas y su reglamento. Es decir, cada registrador va a tener su disposición jurídica en distinta ley. Muchas gracias. Muy bien. Y eso no es derecho notarial aplicado, porque eso no regula requisitos de forma, ¿sí? Solo el derecho notarial aplicado son aquellos artículos que regulan requisitos de forma. ¿Qué debe contener el acta notarial? ¿Qué debe contener la escritura pública? ¿Qué debe contener? Esos son los requisitos de forma. Y tanto en el Código de Notariado como en otras leyes existen regulados esos requisitos que el notario debe de cumplir. Bien. Bien, como tenemos tiempo, entonces vamos a ver qué pregunta es Helmer. Buenas tardes, licenciado y compañero. Tenía dos interrogantes. ¿Sí? ¿Qué pasa si un documento no lleva consigno? Recordemos que las instituciones, a la hora de recibir o otorgar documentos, ellos firman y colocan la impresión del sello. ¿Qué pasa si alguno de estos documentos no lleva alguno ya sea el sello o la firma? ¿Nace la vida jurídica o tiene validez? Bueno, qué buena pregunta, lo felicito. Sí, veamos que la firma del funcionario o del empleado público debe de ir respaldada por el sello. Los secretarios del juzgado consignan el sello del secretario del juzgado. Los empleados públicos, por ejemplo, usted se da cuenta en los antecedentes policiales o antecedentes penales, vamos a encontrar la firma del funcionario y el sello de la institución. Entonces, eso es lo que le da, entonces se duda un poco, porque como no conocemos, muchas veces esas firmas son ilegibles, aunque si nos damos cuenta, los empleados y funcionarios públicos acostumbran que abajo de la firma, o sea, abajo de la firma consignan el nombre y el cargo que ejercen, pero tiene que tener el sello de la institución.
Y si no tuviera sello de la institución, no hace la vida jurídica o no da certeza Pues, jurídica bueno, pues, depende para dónde lo va a presentar, porque acordémonos que como somos abogados, tenemos que tener mucha cautela en cuanto a los documentos que vamos a presentar, porque como somos abogados, si presentamos un documento que no tenga el sello de la institución, puede ser que la otra parte impugne el documento. Entonces lo que tenemos nosotros que garantizar es posiblemente el juez o el funcionario público lo acepte, porque tiene hoja membretada, porque tiene la firma, abajo está el nombre y el cargo que ocupa, omitieron el sello, pero si el funcionario o el juez lo acepta, pero siempre va a quedar, especialmente en el tema judicial o tribunales, va a quedar la posibilidad, acuérdense que el 186 al final regula, salvo el derecho de las partes de redarguirlos de nulidad o de falsedad. El otro abogado de la otra parte, el abogado de la otra parte puede plantear una nulidad porque el documento no tiene el sello, ¿no? Aunque posiblemente el juez se lo va a aceptar, pero mientras se discute si es válido o no es válido como sin el sello, va a perder tiempo, va a haber un incidente, posiblemente se va a ir a apelación. Entonces lo mejor es tratar de que los documentos cumplan con todo. Tiene que llevar la firma y el sello del funcionario. Comprendido, licenciado, gracias. Muy bien. Mencionó que eran 2 dudas que tenía, o solo eso. Sí, sí, efectivamente. ¿Qué pasaría si ya sea bueno, en ese caso, ¿va? Si en los documentos se declaran expresamente que ciertos hechos bueno, se consigna que determinados hechos son ciertos, pero en la vida real es contrario, dijo. Pero el funcionario público firmó y selló documentos, como por ejemplo, ¿va? Ya sea que a una persona le dieron su DPI, pero mecanográficamente aparece otro nombre o un número del código único de identificación. En ese caso sí se puede subsanar. Bueno, si fuese un error de esa naturaleza, creo que la persona se va a dar cuenta que su nombre no está bien consignado. O el número de código único puede ser un poquito difícil porque no todos lo saben. Es muy importante que nosotros solo aceptan el documento y lo empiezan a utilizar. Pero puede ser que haya una falsedad, porque ahí es que, mire, esa parte final del 186, salvo el derecho de las partes de redarguirlo de nulidad, falsedad. Y ahora el código único de identificación ya no es solo para el documento personal de identificación. Por ejemplo, en el Seguro Social, en el IX, ya su número de afiliación ya le corresponde ese número. El pasaporte también ya le corresponde ese número. La licencia para conducir también ya le corresponde ese número. Así es que es un poco difícil que lo alteren al momento de entregarlo. Ahora, si lo van a falsificar, si a personas inescrupulosas con hecho pensado falsifican el documento, en un momento determinado se va a hacer notorio que no corresponde. Y acuérdense que la propia ley del Registro Nacional de las Personas determina que quien use un documento con esas alteraciones va a cometer un delito, falsedad material, falsedad ideológica, uso de documentos falsificados. Es una serie de delitos que se van a provocar. Entonces sí puede traer consecuencias, tal vez no contractualmente, porque el notario únicamente hace constar que tuvo a la vista el documento. El documento personal de identificación ahora trae un chip, trae un medio de información, pero nosotros los notarios no contamos con el aparato para leer, no contamos con esa tecnología para leer los datos que tiene. Entonces nosotros no podemos decir este documento es falso o es verdadero. Nosotros lo recibimos, lo consignamos. ¿Quién se identifica con el documento? Ahí tenemos que tener mucho cuidado. Qué buena su pregunta, porque en la técnica notarial no vamos a consignar se identifica con su documento, porque estamos aseverando que es ese documento. Solo decimos se identifica con el documento.
Ya quedará en posterior oportunidad o posterior circunstancia que se logre determinar si es verídico o si es un documento falso. No sé si había visto que alguien más había levantado la mano. Sí. Sobre lo último que estaba comentando, lo correcto es, técnicamente es consignar quién se identifica con el número de documento. ¿Es Se así? identifica con el documento personal de identificación con código único de identificación y las cifras. Ya en el otro semestre vamos a empezar a redactar esta clase de instrumentos, porque el otro semestre ya es más práctico. Ahí empezamos a redactar una escritura, una auténtica, terminamos con redactar un acta notarial. La intención del curso es que al final del semestre, del segundo semestre de este año, ustedes puedan redactar una escritura de compraventa en una forma práctica y fácil. Bien. El otro tema se llama la relación notarial. Ese es el tema número 7. Tenemos unos minutos, este tema también es corto. Para este tema de la relación notarial, les voy a pedir yo favor que leamos en estos días de descanso, no les cae mal una lecturita, hay unos 10 articulitos, y vamos a leer del 2026 al 2037 del Código Civil, donde está regulado el contrato de servicios profesionales. En este contrato de servicios profesionales, cuando ustedes lo estén leyendo, cuando le pongan mucha atención, lo estén estudiando, van a encontrar cuáles son los derechos del notario y cuáles son los derechos del cliente. Van a encontrar también qué obligaciones tiene el notario. El Código Civil, vamos a leer del 2026, vamos a confirmar ahorita. Del artículo 2026 al 2037. Perdón, 2027, artículo 2027, 2027 al artículo 2036. Al revés lo estaba diciendo. Se llama el título 12, el título 12, los servicios profesionales. 12º es el título. Servicios profesionales. Ese es el contrato que tenemos que leer y que tenemos que estudiar, porque ahí vamos a encontrar que los sujetos tienen derechos, tienen obligaciones, como en cualquier contrato, y lo que se suscribe con los clientes cuando llegan a la oficina es un contrato de servicios profesionales, aunque tal vez la palabra suscribir no está bien, porque suscribir es firmar. Muchas veces no firmamos documento. Hay notarios que sí tienen ya una su forma, una su minuta, que les piden a los clientes que le firmen antes de iniciar a prestar sus servicios profesionales, pero la mayoría nos basamos a la palabra y lo que hacemos es en ese momento llevar a cabo un contrato de servicios profesionales. Vamos a prestar nuestros conocimientos a cambio de una remuneración o de un estipendio que se llaman honorarios y que están regulados o que se pueden determinar con base al arancel que está regulado en el Código Notarial. Y vamos a ver que en esta relación tenemos que tener mucho cuidado, porque existe la relación contractual. La relación contractual es entre los contratantes, ¿no? Y dependiendo del negocio jurídico, puede ser comprador, puede ser vendedor, mandante, mandatario, arrendador, arrendante, o arrendador, arrendatario, ¿verdad? Entonces, esa es la relación contractual. Pero nosotros, en la relación notarial, que es el vínculo jurídico, ¿no? La relación notarial es un vínculo jurídico de carácter contractual, ¿no? Es un vínculo jurídico de carácter contractual que se lleva a cabo entre el notario y sus clientes. Al notario se le llama sujeto agente y a los clientes se les llama
sujeto paciente. Esos son los elementos personales de esta clase de contratos. Y vamos a encontrar que ¿quién elige al notario? ¿Quién elige al notario? Bueno, pues está difícil porque en Guatemala casi que no hay una regulación determinada en establecer quién va a elegir el notario, el que compra o el que vende. Y entonces en la doctrina existe dos teorías, la teoría del interés en riesgo y la teoría de la confianza. Esas son las dos teorías que existen doctrinariamente. En la legislación guatemalteca no existe algún artículo específico que determine quién va a elegir al notario. Sin embargo, en el artículo 1824 del Código Civil, vamos a encontrar 1824 del Código Civil, vamos a encontrar, sí, ya voy a repetir las teorías. Se llama teoría de la confianza y teoría del interés en riesgo. Es decir, la teoría de la confianza determina que se elige al notario por la confianza que tengan en él, ¿no? Alguien tiene confianza en un notario y dice, mire, yo tengo, muchas veces tengo mi licenciado, pero la confianza que tienen en el notario va a hacer que lo elijan para que pueda autorizar el acto o contrato que les interesa. La otra teoría es la teoría del interés en riesgo. ¿Quién tiene más interés en riesgo? O es decir, ¿quién corre mayor riesgo? Por ejemplo, en un contrato de compraventa de bien inmueble con constitución de garantía hipotecaria, donde queda un saldo que pagar, ¿quién corre mayor riesgo? Pues corre mayor riesgo el vendedor, porque aún le deben una cantidad de dinero. Corre riesgo que no le paguen, corre riesgo que tenga que ejecutar o que tenga que demandar en la vía ejecutiva el cumplimiento de la obligación. Entonces, es él el que elige al notario, el que corre mayor riesgo. Pero en la legislación guatemalteca lo único que tenemos regulado es aquel adagio que dice, el que paga elige, ¿no? Y en el artículo 1824, aunque muchas veces no es así, ¿no? En el artículo 1824 del Código Civil se determina lo siguiente: salvo uso o pacto en contrario, el vendedor debe satisfacer los gastos de la entrega de la cosa vendida y el comprador los de escritura. ¿Y cuáles son los gastos de escritura? Creo que lo mencionamos cuando vimos el valor económico de la función notarial. Los gastos de escritura. ¿Qué son los gastos de escritura? Bueno, los gastos de escritura no es solo los honorarios. Los gastos de escritura comprende, además de los honorarios del notario, comprende los impuestos, comprende el arancel que se va a pagar en el registro donde se va a inscribir el contrato. Y les decía que cada registro tiene su arancel. Y eso también sería bueno que tuvieran ustedes su registro su arancel del registro de la propiedad, su arancel del registro mercantil, su arancel del registro electrónico de poderes, por lo menos de esos tres, ¿no? Cada quien tiene su arancel y cuánto se va a pagar, ¿no? Entonces, el que paga, pues también tendría derecho de elegir al notario, ¿no? Pero en Guatemala se tienen que poner de acuerdo quién va a elegir al notario. Muchas veces el que vende quiere decirle yo voy con mi notario, con mi licenciado, ¿no? No obstante que el que compra es el que va a pagar los honorarios. Entonces, ¿quién elige al notario? Se discute, puede elegirlo, se puede poner de acuerdo e ir con el notario a quien uno de ellos le tenga confianza o ambos le tengan confianza, o elige el notario el que corre mayor riesgo en el contrato. Eso se llama la teoría del interés en riesgo y la teoría de la confianza. Pero en Guatemala no está especificado más que en 1824, donde se supone que el que paga elige al notario y el que paga es el que compra. Bien. Los impedimentos para que el notario actúe en esta relación. Acordémonos que el notario, de conformidad con el artículo 77 del Código de Notariado, al notario le es prohibido
autorizar actos o contratos a favor suyo o de sus parientes. Esa sería una prohibición, porque vamos a encontrar prohibiciones de esta naturaleza, pero también vamos a encontrar prohibiciones de naturaleza deontológica, que están regulados en el Código de Ética Profesional. Es otra ley que les recomiendo que hay que leer, por favor. No son muchos artículos. La vez pasada se los mencioné, y pidiéndoles que cuando hagan la lectura de esta ley, pongan especial atención en los artículos que menciona al notario, porque la ley más pareciera que es para el abogado, y como 4 o 5 artículos mencionan al notario. Y ahí tenemos unas prohibiciones de carácter deontológico. Esta ley del Código de Ética Profesional no, lo que tiene son postulados y normas que regulan la actitud del notario, normas que regulan la actitud del profesional. Y vamos a encontrar que en el artículo 37 del Código de Ética Profesional encontramos lo regulado con relación al notario. Capítulo 7 del notario, es lo que regula del notario. Y vamos a encontrar ahí los postulados que van a regir la actividad del notario, que el notario también va a actuar de buena fe, y el principio de fidelidad y las prohibiciones. En el artículo 40 del Código de Ética vamos a encontrar las prohibiciones que esta ley le impone al notario. Y en el artículo 41 encontramos la deontología jurídica. Esos son 2 artículos, 41 y 42, donde encontramos la deontología jurídica. Estas son pocos artículos, 45 creo que tiene, y sería recomendable que ustedes, por favor, dieran lectura a esta ley. Y vamos a encontrar ahí que los derechos y las obligaciones, como les decía, van a estar regulados en el contrato de servicios profesionales, donde se determina, si lo leen ustedes con detenimiento, si van subrayando sus artículos, y van a encontrar qué derechos tiene el cliente y qué derechos tiene el notario, qué obligaciones tiene el cliente y qué obligaciones tiene el notario. Y para el cobro de los honorarios, pues, también existen algunos lineamientos que las partes son libres de contratar los honorarios. Sin embargo, en el propio Código de Ética Profesional se determina que cobrar por debajo del arancel es una infracción al Código de Ética Profesional. Y encontramos el arancel, hay 2 aranceles, porque ya se los había mencionado. Tenemos el arancel del notario, que están en el artículo 109 del Código de Notariado, y el arancel del abogado, que están en el decreto 111-96. Entonces ahí tenemos prácticamente qué parámetros son los que sirven para cobrar los honorarios. En el Código Civil también está regulado los parámetros que el notario puede aplicar para el cobro de los honorarios. Bien, señores estudiantes, lo vamos a dejar ahí. Solo nos falta una parte de este tema. Lo vamos a dejar para el retorno del descanso que viene. Y si tienen alguna duda, algún comentario, pues lo pueden hacer por esta vía, o lo pueden enviar por el correo institucional o el correo personal. Y a los estudiantes que tenían alguna circunstancia con el examen parcial, les pido que estén atentos, porque ya elaboré la variante que voy a aplicar, y estoy próximo a hacerles saber la hora en que se va a realizar el examen. Bien, que tengan buen descanso, que la pasen bien. Espero nos veamos al retorno del descanso. Muchas gracias, notario. Feliz tarde. Gracias, Feliz descanso, notario. Gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias, notario. Pase